¿Qué tal? Bienvenidos a Derechos en Pugna. El pasado 11 de junio se aprobó otra de estas importantísimas reformas constitucionales de las cuales hemos tratado en algunos programas. En este programa trataremos la reforma de telecomunicaciones, una reforma a numerosos artículos de la Constitución y que justamente en estos días está por emitirse, o por lo menos eso se dice, su ley reglamentaria, la principal ley. Las telecomunicaciones en México, una industria importantísima que afecta de manera directa los derechos que tenemos como ciudadanos y como consumidores. De esto hablaremos el día de hoy. Bienvenidos. Bien, y para hablar justamente de esta reforma en telecomunicaciones, tengo el honor de que me acompañen esta noche en el programa la doctora Clara Luz Álvarez, quien actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, bueno, y con una larguísima carrera como especialista en estos temas. Muchas gracias por venir, Clara Luz. Gracias por la invitación. Y está también con nosotros el ingeniero Alejandro Navarrete, quien además de ser un amigo mío de toda la vida, es titular de la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones, nuevo órgano constitucional justamente derivado de esta reforma. Alejandro, bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí. La reforma en telecomunicaciones se está discutiendo a todo lo que da, es una de las principales reformas que ha generado mucha controversia, incluso tensión entre los partidos políticos. ¿En qué consiste básicamente esta reforma? Bien, hay varios artículos que se reformaron. Está basada en una protección a los derechos humanos, hay una carga fuerte que está basada ahí, y también en la parte de la competencia. Digamos que entre los pilares que tiene esta reforma constitucional está uno de ellos que tiene que ver con la protección de los derechos humanos, especialmente lo que tiene que ver con el derecho a la información, derechos de las audiencias, y por otro lado también un pilar que tiene como objetivo fomentar una competencia sana, equilibrada en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. Que a final de cuentas también indirectamente incide en los derechos que tenemos como ciudadanos y como consumidores, ¿no? Absolutamente. Sí, bueno, en esta reforma se incluyó un nuevo derecho fundamental para todos los habitantes de este país, que es el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones, incluyendo el Internet y la banda ancha. Este es ya un derecho reconocido. Es un derecho Nuestro reconocido. Acceso a las telecomunicaciones y a Internet. Exactamente. No sabemos si se va a traducir en algo práctico. Países como Venezuela y Ecuador tienen eso y países como Finlandia, Suecia no lo tienen. Pero bueno, es importante porque, como decía Alejandro, sí es una reforma cargada a los derechos humanos. Si se logra hacer esta reforma realidad, no únicamente tendremos más empresas de televisión comercial, más medios de televisión públicos, sino también tendremos oportunidad de tener mejor calidad. Por primera vez se reconocen los derechos de las audiencias, como los televidentes que ahorita nos están viendo, los radioescuchas. Puede ser que también las audiencias incluyan a aquellos que están viendo televisión a través de su dispositivo celular. Entonces sí vemos que es una reforma que tiene marcadamente un énfasis en los derechos de todos los habitantes de este país y también, lo decía Alejandro, una incidencia en la competencia. Y recientemente declaró el Instituto Federal de Telecomunicaciones precisamente a 2 grupos corporativos como preponderantes. ¿Qué quiere decir eso? Preponderantes básicamente lo definió la Constitución como aquel grupo económico que tenga 50% o más a nivel nacional, ya sea de audiencia, de usuarios, de tráfico, y una serie de requisitos que tenían, y no es relevante el saber que tenemos grandes grupos corporativos, como es el caso de América Móvil, Televisa y Telmex, porque eso yo creo que cualquier ciudadano nos dábamos cuenta de su gran poder. Lo importante son las medidas que impuso precisamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es decir, ¿de qué me sirve saber que hay una empresa grande? ¿La Constitución qué dice respecto a la preponderancia? Que aquel grupo económico que tenga 50% o más del mercado de telecomunicaciones
será declarado preponderante y entonces el Instituto Federal de Telecomunicaciones le debe de imponer medidas. Y es lo que ahora sucedió. Exactamente. Medidas para frenar, importante. para limitar esa sobrepresencia. En realidad es tratar mercados. para evitar justamente problemas de competencia y garantizar que va a haber una competencia adecuada y una también la adecuada concurrencia a los mercados. De hecho, la preponderancia dice la Constitución que es en dos sectores, en el sector de radiodifusión y en el sector de telecomunicaciones. Es importante aclarar que radiodifusión no es radio, ¿no? Sino es radio y televisión. Entonces, la radiodifusión está formada por las ondas radiales. Entonces, se refiere a la radio y la televisión. Entonces, hay un sector de radiodifusión, que es radio y televisión, y un sector de telecomunicaciones. Y para esto dio la Constitución un plazo de 180 días para determinar quiénes eran esos agentes preponderantes y cuáles eran las medidas que, en su caso, tenían que ser adoptadas para evitar justamente problemas de competencia hacia adelante. Entonces, se determinó un agente económico preponderante en radiodifusión. Entonces, lo primero es determinar quién es el agente, porque aunque lo sabíamos, lo importante es que formalmente la autoridad diga, tú eres un agente preponderante. Y a partir de eso puedo dictarte medidas restrictivas o limitantes. Es correcto, sí, es un procedimiento, digamos, a manera de y juicio. Ya estas que mencionaba Clara Luz ya fueron declaradas como tales. Así es. América Móvil, dices. América Móvil, ¿Qué es Telcel? como decía Alejandro, es dos sectores. Telecomunicaciones fue América Móvil, Grupo Carso, Grupo Inbursa, Telmex y Telcel. ¿No son todos de la misma empresa? Es la misma empresa, pero se considera un mismo grupo corporativo. Es decir, aunque sean personas morales distintas, son un mismo grupo corporativo y no serviría de nada que tú le impongas medidas a uno solo sin tener los otros. Claro. Entonces ahí el órgano regulador consideró que tienen que estar todas juntas para que puedan ser efectivas esas medidas. Perfecto. Y en radiodifusión fue lo mismo. De hecho, lo que ¿Quiénes fueron? En este caso es Televisa, el grupo Televisa SAB, con todas las empresas que están ¿Son ahí, muchas? ¿no? Sí, hay más de 207 empresas debajo Sky, del paraguas. Cablevisión. Entre ellas están estas empresas, ¿no? Y también están... Por cierto, es por los que llegamos a los domicilios de nuestro auditorio. Exactamente. Y también están las empresas que son directamente concesionarias de televisión. O sea, hay una lista de 35. La primera de ellas es Televisa SAB, que a su vez es la holding o la corporativa de un grupo mucho más grande de empresas. ¿Y qué otra? Bueno, con Televisa y todas estas que ¿Y qué otro grupo? No, como es Grupo Televisa SAB, y luego cada una de ellas por separado, las empresas que son las concesionarias, las personas morales concesionarias de canales de televisión. ¿Y hubo otro grupo también declarado? En radiodifusión, ¿no? Televisa y del otro lado en telecomunicaciones. América Móvil con todas ellas que acaba de decir. O sea, el otro gran oligopolio televisivo no es declarado. Solo puede ser uno, ¿verdad? Pues el 50% claro. Exacto. Perfecto. Pero ahora es importante lo que dijo Clara Luz. Lo primero que tiene que identificarse es lo que se llama un grupo de interés económico. De acuerdo. Entonces, lo que tiene que analizar es cuáles son las empresas que tienen cierto tipo de relación. ¿Hay empresas que están escondidas o que no se conocen tan claramente vinculadas a estos grupos? Por ejemplo, en el caso de radiodifusión hay ciertas empresas que no tienen una relación corporativa desde el punto de vista accionario. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay una relación comercial tan estrecha que entonces se conformaron parte de este grupo de interés económico. Son empresas, digamos, de televisión independientes, pero que pasan la programación toda o un altísimo que a través porcentaje. de convenios tienen prácticamente Esas funcionan empresas, como si fueran. porque dice la Constitución que es aquel que preste directa o indirectamente, ¿no?, los servicios en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión. Entonces, esa parte de directa e indirectamente es la primera parte que tuvo que hacer el instituto, es conformar estos grupos de interés económico, con base en ellos, determinar cuál era el preponderante. Y la reforma constitucional crea un nuevo órgano constitucionalmente autónomo, es decir, no depende de ninguno de los poderes constituidos, y tiene su propia política, y tiene un consejo, ¿no? ¿Cuántos? 7. 7 comisionados, un presidente y 6 comisionados, y toda una estructura, presupuesto autónomo, decisiones autónomas. Se llama IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y ya tuvo sus primeras resoluciones claro. en este tenor de lo que estamos hablando. ¿Y cuáles fueron? Claro. Bueno, la primera cuestión que marcó la Constitución... ¿Cuántas estamos hablando? ¿Cuántas resoluciones? Por ejemplo, a ver, de las principales. Las principales estamos hablando de 5. Cinco. Una de ellas que
no tenía plazo de 180 días. Todas fueron en 180 días a partir de que se integró el instituto. El instituto se integra el plazo dado por la propia Constitución. Exactamente. 180 días a partir de la integración. Se integra el 10 de septiembre de 2013. O sea, 180 días para que se pongan a estudiar y a trabajar hechos la raya. Y a terminar con todo esto. Pero hubo una cosa que, un aspecto que la vigencia fue a partir de la propia integración del instituto, y es esto que se conoce coloquialmente como Must Carry o Must Offer, que se refiere a los derechos de retransmisión de las señales de televisión radiodifundida. Eso entró en vigor desde el día 1, pero había diferentes interpretaciones por los distintos hay actores. Escándalos y demandas que suenan por todos lados, ¿no? Y por eso se dio a la tarea al instituto de crear unos lineamientos para ver cómo debían interpretarse y hasta dónde llegaba el alcance justamente de estas obligaciones constitucionales. Se pusieron a consulta pública en el mes de diciembre. Con base en los resultados de la consulta pública se hicieron adecuaciones y ya se publicaron esos lineamientos y ya están en vigor ahora para que todos los diferentes actores sepan exactamente cómo debe interpretarse la norma constitucional. Y ahí justo este programa que es Derechos en Pugna, justamente el tema del Must Carry Must Offer, que implica que una empresa de televisión abierta esté obligada a permitir la retransmisión gratuita a una de televisión de paga para que uno pueda disfrutar, digamos, del Canal 2, del Canal 5, el Canal 7 y 13, que fueron los decretados con una cobertura. Sistema de cable puedan ver también los canales de televisión abierta. Exacto. Antes algunos no se podía, ¿no? O al revés, el Must Carry, que implica que aquellas señales de televisión abierta locales sean incluidas en la barra programática de los de televisión de paga, porque si no, pasaba que los de televisión de paga decían, la televisión local abierta no me interesa y no la incluyo en mi barra programática. ¿Por qué derechos en pugna? Porque uno de los argumentos que se esgrimió fue que había derechos de autor de los intérpretes, artistas y demás, que estaban en pugna con la obligación de ofrecer ese contenido de manera gratuita. Y por otra parte estaba el derecho de las audiencias de poder ver a través de la televisión de paga también las señales de televisión abierta. Derechos en pugna, el instituto ya resolvió, no sé si ya se hayan presentado impugnaciones, pero seguramente se presentarán, porque sí hay un tema que no fue definido claramente ni en los dictámenes ni en la exposición de motivos de por qué, cuál iba a prevalecer, el derecho de autor o bien los derechos de las audiencias. ¿Y cuál prevaleció? Me parece que la resolución del IFT, para que no sea juez y parte Alejandro, me parece que trató de equilibrar eso. No hay una orientación porque la experiencia mundial es muy errática, no hay un patrón a seguir, incluso en Estados Unidos han pasado de un extremo al otro, entonces me parece que trataron de equilibrar. Yo creo que finalmente la Corte va a tener que tener la última palabra. Porque además tenemos este fenómeno que me ha llamado a mí durante los años mucho la atención de siempre satanizar mucho estas empresas al oligopolio en telecomunicaciones en general y en radiodifusión, pero bueno, es también lo que el país ha permitido que sean. Y son empresas que normalmente pues cumplen y tienen sus restricciones o falta de las mismas, que eso ya en todo caso es una responsabilidad del Estado mexicano. Exacto, ¿no? Exacto. Esa fue, digamos, la parte de Must Carry Must Offer. A través de los lineamientos fueron los primeros derechos en pugna que se pusieron y las empresas ya, al menos a través de los lineamientos, ya saben qué tienen que hacer. Una cosa importante de la reforma... Ahora, ¿no lo han impugnado? Porque es un campo donde solían impugnar todo. Sí, y ahí viene una cosa importante. Y que hubo también un cambio en materia de amparo. Exactamente. Yo creo que eso es importante. Es que independientemente del derecho que tienen para ampararse, tiene que ser un amparo, dice la Constitución, amparo indirecto y ya no media suspensión del acto. Hasta que se termine el juicio y el juez determine lo que corresponde, quién sí, quién no, pero no se va a suspender ninguna medida mientras tanto. Exactamente. Entonces, en esta primera resolución, lo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó es que las señales comercialmente conocidas como el Canal de las Estrellas, Canal 5, Azteca 7 y Azteca 13, eran las que cumplían con este requisito de tener una cobertura del 50% más del territorio nacional y por lo tanto las empresas de televisión restringida satelital eran las que están obligadas a retransmitir las señales. No es potestativo para las de televisión cerrada, lo tienen que hacer. Así es. Esas cuatro, es el must. Exactamente. En español quiere decir debe. ¿No? Must carry, esas son las cuatro que están obligadas, los satelitales. Como bien comentó Clara Luz, en el caso de las empresas, digamos, de televisión restringida local, pues tienen que llevar las señales locales. Muy bien. Exactamente. Entonces fue el primero.
Bastante complicado, por lo que veo. Bastante complicado, justamente por este asunto de cómo tratar de de conciliar estos derechos en pugna. Era bastante complicado, ¿no? Segundo. Después, de ahí marca la Constitución 180 días para hacer varias cosas. Las enumero y las podemos ir desglosando después, ¿no? Uno era que ya comentamos, el asunto de la preponderancia, de declarar a los agentes económicos preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión e imponerles medidas que estén dirigidas a evitar problemas de En cuanto termines el listado, hablemos de estas medidas, porque me parece muy importante. Ese es uno. Otro es hacer una revisión de los títulos, del cumplimiento de obligaciones de los concesionarios que se derivan de sus títulos de concesiones. Entonces esto, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión. Cosa que no ocurría. Hay un proceso que es, digamos, había mucha letra chiquita y nadie se daba cuenta. Y de ahí salió justamente un reporte de todos estos. Otro, la obligación de tener que generar una registro público de concesiones. Ya se puede consultar vía internet, uno puede ver todos los concesionarios, una copia del título de concesión y las donde modificaciones. Vienen las condiciones, los detalles, el periodo, las vigencias, porque hay que saber que todos los que tienen televisora, radiodifusión o telecomunicaciones, normalmente es por concesión, una figura jurídica a través del cual el Estado otorga una especie de permiso, concesión, para que por un tiempo determinado esa empresa utilice el espectro público. Así es. Otra y también muy importante es que dentro de este plazo de 180 días se tenían que publicar las bases y convocatoria para 2 nuevas cadenas de televisión. La famosa tercera cadena. La famosa tercera en realidad cadena. Es para 2, se supone. Es para 2. Puede ser tercera y cuarta, ¿no? O puede ser tercera con 2 canales si es que el mismo... muy controversial tema ahorita también. Sí. Entonces, esas, digamos, son las que se derivan de esto. Exacto. Pues hablemos de esto, pero primero vamos a un corte.